Desesperación de madre. Sofía lo arriesgó todo, llevando a Beatriz a escondidas al trabajo. Cuando el millonario implacable descubrió a la niña de 3 años jugando en su oficina, lo que sucedió destrozó su corazón de hielo y transformó 3 vidas para siempre. Deja en los comentarios desde dónde nos estás viendo y sé parte de este momento especial. El despertador sonó a las 5 de la mañana, como todos los días, pero Sofía López sabía que este no sería un día común. Sus manos temblaron al apagar el aparato mientras miraba a Beatriz, su hija de 3 años, durmiendo pacíficamente a su lado, en la estrecha cama del pequeño apartamento que compartían. La llamada de la noche anterior todavía resonaba en sus oídos como una sentencia de muerte. Señora Sofía, lo lamento mucho, pero la guardería permanecerá cerrada por una semana debido a un brote de varicela. Por medida de seguridad sanitaria no podremos recibir a los niños hasta nueva orden. Una semana entera, 7 días, sin lugar donde dejar a Beatriz, mientras trabajaba en la oficina de Alejandro Vega, el empresario más inflexible y exigente de la ciudad. Un hombre que había dejado claro desde el primer día que no toleraba distracciones personales que interfirieran en el ambiente profesional. Sofía se levantó despacio, cada movimiento pesando como plomo. En el espejo roto del baño, vio el reflejo de una mujer de 28 años que parecía cargar el peso de toda una vida sobre los hombros, los ojos hinchados de una noche de mal sueño, el cabello desarreglado, las marcas de preocupación grabadas en el rostro joven que un día estuvo lleno de sueños. ¿Cómo llegué hasta aquí?, murmuró para sí misma. La pregunta que la atormentaba todas las mañanas desde que el padre de Beatriz desapareció, dejando solo una carta fría y algunas cuentas pendientes. La rutina matutina transcurrió como un ritual automático. Baño rápido, café solo y cargado para espantar el cansancio, uniforme impecable, siempre impecable, porque Alejandro Vega notaba cada detalle, cada hilo fuera de lugar, cada mancha microscópica que pudiera manchar la imagen de perfección que exigía de todos a su alrededor. Beatriz se despertó con esa energía contagiosa de los niños, sus rizos dorados alborotados y sus ojos grandes y curiosos brillando con la expectativa de otro día de juegos en la guardería. Ella no sabía que la guardería estaba cerrada. Ella no sabía que su madre estaba al borde de un colapso nervioso. «Mamá, ¿puedo llevar la muñeca nueva hoy?», preguntó Beatriz, abrazando contra su pecho una muñeca de trapo que Sofía había cosido a mano con retazos de tela, invirtiendo preciosas horas de sueño para ver la sonrisa iluminada de su hija. «Hoy va a ser diferente, mi ángel», dijo Sofía, arrodillándose frente a la niña y sosteniendo sus manitas pequeñas. «Hoy te quedarás con mamá en el trabajo». Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par con emoción. Para una niña de 3 años, la perspectiva de conocer el lugar misterioso donde su madre desaparecía todos los días era una aventura emocionante. «¿Voy a ver dónde trabajas? ¿Es muy grande? ¿Tiene juguetes?». Sofía sintió el corazón hacerse pedazos. ¿Cómo explicarle a una niña que el lugar donde trabajaba era un campo minado de reglas estrictas, silencio absoluto y un jefe que trataba a los empleados como piezas reemplazables de una máquina? «Es un lugar especial, pero necesitas prometerle algo muy importante a mamá», dijo Sofía, su voz cargada de una seriedad que hizo que Beatriz prestara atención de inmediato. «Necesitas quedarte muy quietecita, portarte muy bien. Es como un juego del escondite, donde tienes que ser invisible. ¿Puedes hacer eso?». Beatriz asintió solemnemente, como si acabara de recibir una misión de importancia nacional. Durante el trayecto en autobús hasta el centro de la ciudad, Sofía repasaba mentalmente todos los escenarios posibles. Alejandro Vega llegaba siempre a las 9 en punto. Tenía 2 horas para organizar todos los documentos, preparar la agenda del día y crear un rincón seguro donde Beatriz pudiera quedarse sin ser vista. El edificio de oficinas se alzaba como una fortaleza de cristal y acero en el corazón financiero de la ciudad. 40 pisos de poder empresarial, donde cada ascensor que subía llevaba a las personas más cerca del cielo de los negocios y del infierno de las presiones corporativas. La oficina de Alejandro Vega ocupaba el piso 38, con una vista panorámica que abrazaba toda la ciudad. Sofía había trabajado allí durante 2 años y medio, tiempo suficiente para conocer cada peculiaridad, cada explosión de temperamento, cada expectativa imposible del hombre que firmaba sus cheques. «¿Recuerdas nuestro trato?», susurró Sofía mientras abría la puerta de la oficina en las primeras horas de la mañana. Quietecita como un pajarito, Beatriz asintió,
sus ojos grandes absorbiendo cada detalle del lujoso ambiente. Los muebles de cuero italiano, las obras de arte en las paredes, la inmensa mesa de caoba que dominaba el centro de la sala como un altar dedicado al trabajo. Sofía improvisó un pequeño rincón detrás de una alta estantería, donde Beatriz quedaría escondida pero cómoda, con algunos libros para colorear, lápices de colores y la muñeca de trapo. La niña se instaló allí como si fuera la cosa más natural del mundo, susurrando conversaciones imaginarias con su muñeca mientras Sofía trabajaba. Las primeras horas pasaron como un milagro silencioso. Beatriz jugaba callada. Sofía organizaba documentos con una eficiencia duplicada por la adrenalina del miedo, y la oficina mantenía su atmósfera de productividad impecable. A las 8:45, Sofía ya había terminado casi todas las tareas matutinas. Quizás lograrían pasar el día sin incidentes. Quizás Alejandro ni siquiera notaría la presencia extra. Quizás el inconfundible sonido de pasos firmes en el pasillo hizo que la sangre de Sofía se congelara en las venas. 15 minutos adelantado. Alejandro Vega nunca llegaba adelantado. Beatriz, susurró desesperadamente. ¿Recuerdas el juego del escondite? Pero la niña se había quedado dormida, exhausta por la excitación de la mañana, su respiración suave e irregular, rompiendo el silencio absoluto que la oficina exigía. La puerta se abrió con esa precisión militar característica. Alejandro Vega entró como siempre entraba, como un general inspeccionando el campo de batalla, sus ojos grises barriendo cada centímetro del ambiente en busca de imperfecciones. Alto, imponente, vestido con un traje que costaba más que el salario anual de Sofía. Él era la personificación del éxito empresarial implacable. A sus 42 años, había construido un imperio financiero sobre los escombros de cualquier cosa que se pareciera a la compasión humana. Sofía se levantó automáticamente, como un soldado frente a su comandante, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Buenos días, señor Vega», dijo con una voz que esperaba sonara normal. «El informe de la agenda de hoy». Él respondió sin siquiera mirarla, dirigiéndose directamente a su mesa mientras abría su portátil con movimientos mecánicos y eficientes. Sofía comenzó a recitar la lista de compromisos, reuniones, llamadas y contratos que necesitaban atención, su voz funcionando en piloto automático, mientras su mente gritaba oraciones silenciosas para que Beatriz no se despertara. Fue entonces cuando sucedió. Una voz pequeña y dulce cortó el silencio de la oficina como un pajarito cantando en una catedral. «¡Mamá! ¡Pipí!», dijo Beatriz con la simplicidad natural de los niños, su vocecita clara resonando por el lujoso ambiente. Alejandro dejó de teclear. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el teclado como garras a punto de atacar. Lentamente, muy lentamente, levantó los ojos del ordenador y miró directamente a Sofía. «¿Qué fue eso?», preguntó cada palabra pronunciada con la precisión cortante de una cuchilla. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Esta era la hora, el momento en que lo perdería todo. El empleo que sustentaba a su hija, la estabilidad que habían construido, el futuro que intentaba garantizar para Beatriz. Yo puedo explicarlo», comenzó, pero su voz falló por completo. «¡Mamá!», llamó Beatriz más alto, comenzando a gimotear, como hacen los niños pequeños cuando necesitan atención. «¡Mamá! ¿Dónde estás?». Alejandro se levantó de la silla con la elegancia depredadora de un felino. Cada paso hacia la estantería donde Beatriz estaba escondida resonaba en el silencio como los golpes de un martillo sellando su destino. Cuando rodeó la estantería y vio la pequeña figura sentada en el suelo, rodeada de libros para colorear y lápices esparcidos, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos grandes y confusos, Sofía cerró los ojos y esperó lo inevitable. «Hola», dijo Beatriz con la voz un poco temblorosa, mirando al hombre alto de traje oscuro. Sostuvo su muñeca de trapo más fuerte contra su pecho, de la forma en que los niños pequeños hacen cuando se sienten inseguros. Lo que Sofía no esperaba era el silencio. Un silencio tan profundo y prolongado que la hizo abrir los ojos para ver qué estaba sucediendo. Alejandro Vega, el hombre que había despedido empleados por llegar 2 minutos tarde, el empresario temido que trataba las emociones humanas como debilidades inaceptables, estaba parado, completamente inmóvil, mirando a Beatriz con una expresión que Sofía nunca había visto antes. La niña le devolvía la mirada, sus ojos grandes e inocentes, llenos de curiosidad infantil, sin entender por qué el ambiente se había vuelto tan tenso.
Ella meció la muñeca de trapo ligeramente y murmuró un «hola», y aún más bajito, como hacen los niños tímidos. Y por primera vez, en 2 años y medio de trabajo, Sofía vio algo en los ojos de Alejandro que nunca había visto antes. Vulnerabilidad absoluta ante la inocencia pura de una niña de 3 años. El tiempo pareció congelarse en ese instante. Alejandro Vega, el hombre que había construido un imperio sobre cimientos de frialdad calculada, permanecía inmóvil frente a la pequeña Beatriz. Sus ojos grises, acostumbrados a diseccionar contratos millonarios y evaluar adversarios corporativos, ahora se fijaban en la niña con una intensidad diferente, como si estuviera viendo algo que había olvidado que existía hacía mucho tiempo. Beatriz sostuvo su muñeca de trapo más fuerte contra su pecho, sus ojos grandes y curiosos estudiando a aquel hombre alto de traje oscuro. Inclinó la cabecita hacia un lado, un gesto inconsciente que hacía cuando intentaba entender algo nuevo. «¡Mamá!», murmuró nuevamente, su vocecita fina cortando el pesado silencio como una delicada cuchilla. Sofía sintió que le temblaban las piernas. Cada segundo que pasaba sin una explosión de ira de Alejandro era un segundo más de agonía. Conocía demasiado bien las señales de su furia contenida, la mandíbula contraída, la respiración controlada, el modo en que sus puños se cerraban imperceptiblemente. Pero esta vez algo era diferente. Alejandro parpadeó lentamente, como si despertara de un trance. Su boca se abrió ligeramente, luego se cerró. Tragó saliva, un gesto tan humano, tan vulnerable, que Sofía casi no podía creer lo que estaba viendo. 2 semanas antes, la transformación no sucedió de la noche a la mañana. En los días siguientes a ese primer encuentro, una danza silenciosa y cautelosa comenzó a desarrollarse entre los tres. Alejandro no había despedido a Sofía, no había gritado, ni siquiera había mencionado el incidente. Simplemente había murmurado algo sobre resolver esto después, y se había retirado a su despacho privado, dejando a Sofía en un estado de perplejidad absoluta. A la mañana siguiente, cuando Sofía llegó a la oficina con Beatriz escondida una vez más, la guardería permanecería cerrada por unos días más, encontró algo inesperado sobre su mesa: un pequeño kit de actividades infantiles, lápices de colores nuevos, hojas de papel, algunos libros para colorear apropiados para su edad. No había nota, no había explicación, solo los materiales organizados con la misma precisión militar que Alejandro aplicaba a todo en su vida. Sofía miró a su alrededor confundida. Alejandro aún no había llegado. Tomó los artículos con manos temblorosas, sintiendo como si estuviera tocando las evidencias de un crimen que no comprendía. Oh, y Beatriz aplaudió cuando vio los libros nuevos. «¡Qué bonito, mamá! ¿Puedo?» «Puedes, mi ángel», susurró Sofía, todavía procesando la imposibilidad de esa situación. «¿Pero recuerdas nuestro trato? ¿Quietecita?», completó Beatriz solemnemente, instalándose ya en su rincón con los nuevos tesoros. 15 minutos después, los pasos firmes en el pasillo anunciaron la llegada de Alejandro. Sofía se preparó mentalmente para cualquier cosa: una regañina atrasada, un despido pospuesto, un ultimátum. Pero cuando él entró, sus ojos se dirigieron automáticamente al rincón donde Beatriz estaba absorta coloreando el dibujo de una mariposa. Se detuvo por una fracción de segundo. Sofía vio cómo sus hombros se relajaban casi imperceptiblemente. «Buenos días», dijo, pero su voz sonaba diferente, menos cortante, más humana. «Buenos días, señor Vega», respondió Sofía, intentando descifrar su expresión. Alejandro caminó hacia su mesa, pero Sofía notó cómo sus ojos volvían repetidamente hacia donde Beatriz jugaba en silencio. La niña había elegido colores vibrantes para la mariposa: rosa fucsia, amarillo fuerte, azul eléctrico. Una combinación que cualquier adulto consideraría excesiva, pero que ella aplicaba con la seriedad de un artista creando su obra maestra. Mediodía. El primer contacto directo ocurrió durante la hora del almuerzo. Sofía había traído un bocadillo para Beatriz: sándwich cortado en pequeños trozos, jugo de cartón, algunas frutas. La niña comía con esa concentración intensa de los niños pequeños, ocasionalmente conversando en voz baja con su muñeca. Alejandro salió de su despacho, probablemente yendo a buscar su habitual almuerzo ejecutivo, pero se detuvo cuando vio la escena doméstica desarrollándose en el rincón de su oficina corporativa. Beatriz levantó los ojos y lo vio. Esta vez no había la misma extrañeza del día anterior. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y saludó con su manita. «Hola», dijo simplemente. Alejandro se quedó paralizado.
Sofía contuvo la respiración, esperando. No sabía bien qué. Lentamente, muy lentamente, Alejandro levantó la mano y le devolvió el saludo. El gesto fue mecánico, torpe, como si estuviera reaprendiendo un idioma que había olvidado hacía décadas. «Hola», respondió su voz baja e insegura. Beatriz aplaudió encantada, como si él acabara de ejecutar el truco más impresionante del mundo. Entonces, con la generosidad natural de los niños, extendió un pedacito de su manzana en dirección a él. «¿Quieres?», y se ofreció con absoluta sinceridad. Sofía vio a Alejandro tragar saliva, vio sus manos temblar ligeramente. Vio algo romperse detrás de esos ojos grises que siempre habían sido tan fríos como el acero. Yo ya almorcé», mintió él. Su voz ronca. «Pero gracias». Beatriz se encogió de hombros con la indiferencia de los niños y volvió a comer, habiendo olvidado ya la interacción. Para ella había sido solo un momento normal de compartir. Para Alejandro, había sido un terremoto silencioso sacudiendo los cimientos de quien pensaba que era. Una semana después, los cambios comenzaron sutiles, casi imperceptibles. Alejandro empezó a llegar unos minutos más tarde, como si quisiera dar tiempo a Sofía y Beatriz para instalarse cómodamente. Comenzó a hablar más bajo por teléfono cuando la niña estaba cerca. Una vez lo sorprendió observando a Beatriz dibujar una expresión de genuina fascinación en su rostro. Fue el jueves de esa semana cuando todo cambió definitivamente. Beatriz había terminado de colorear un dibujo. Esta vez una casa con una familia al frente. Como siempre, sus colores eran vibrantes y un poco fuera de las líneas, pero había algo profundamente conmovedor en la forma en que había dibujado las figuras de la mano. Impulsivamente, se levantó de su rincón y caminó hasta la mesa de Alejandro. Sofía casi gritó del susto. Bud la voz murió en su garganta cuando vio la expresión en el rostro de su jefe. Beatriz sostenía el dibujo con ambas manos, extendiéndolo hacia él con la solemnidad de alguien que ofrece un regalo precioso. «Para ti», dijo simplemente. Alejandro miró el papel como si fuera un complejo documento legal que necesitara ser analizado. Sus manos temblaron cuando lo tomó, sosteniéndolo con excesivo cuidado, como si estuviera hecho del material más frágil del mundo. Es muy bonito», dijo él, y Sofía se sorprendió al escuchar emoción genuina en su voz. «Es una familia feliz», explicó Beatriz con la sabiduría simple de los niños. «¿Ves? Están cogidos de la mano». Alejandro estudió el dibujo por un largo momento. Sofía vio cuando una lágrima se formó en el rabillo de su ojo, rápidamente reprimida, pero no antes de que ella lo notara. «Muchas gracias», y le dijo a Beatriz, su voz casi un susurro. «Lo guardaré aquí». Con gestos cuidadosos, colocó el dibujo sobre su mesa, al lado de sus documentos importantes. Beatriz sonrió radiante y volvió a su rincón, satisfecha con la misión cumplida. Sofía observó a Alejandro mirando el dibujo durante el resto de la tarde, tocándolo ocasionalmente, como si quisiera asegurarse de que era real. 2 días después, la transformación de Alejandro no pasó desapercibida para los otros empleados. Su secretaria externa, Vanessa, comentó en voz baja con Sofía que él había cancelado 3 reuniones sin motivo aparente. Sus socios comenzaron a murmurar sobre su reciente distracción durante las videoconferencias. Pero Sofía veía lo que los otros no veían. Veía cómo él comenzaba a sonreír, no la sonrisa calculada de los negocios, sino algo genuino y sorprendente. Veía cómo miraba a Beatriz con una ternura que transformaba completamente sus facciones. Veía cómo había comenzado a llegar más tarde e irse más temprano, como si quisiera maximizar el tiempo que pasaba en presencia de ellas. El viernes, hizo algo completamente inesperado. «Sofía», dijo él, su voz vacilante, «¿tienen planes para el fin de semana?». Sofía parpadeó confundida. En 2 años y medio de trabajo, él nunca le había preguntado nada sobre su vida personal. «No, señor. Generalmente nos quedamos en casa». Alejandro asintió como si estuviera tomando una decisión importante. «Hay un parque cerca de aquí con juegos para niños». Hizo una pausa, mirando a Beatriz, que estaba dibujando otra obra maestra. «Pensé que tal vez, si quisieran, podríamos ir juntos». El silencio que siguió fue tan profundo que Sofía podía oír su propio corazón latiendo. Alejandro Vega, el hombre que nunca demostraba interés por nada más allá de ganancias y contratos, las estaba invitando a un paseo por el parque. Sería un placer», logró decir Sofía, aún procesando la irrealidad de la situación. Beatriz, que solo había captado las palabras parque y juegos, aplaudió entusiasmada. Parque Tobogán.
exclamó, corriendo hacia Alejandro y tomando su mano con la naturalidad de los niños. Sofía vio a Alejandro mirar la manita pequeña envolviendo sus dedos. Vio cómo tragó saliva, cómo sus ojos se llenaron de esa vulnerabilidad que estaba aprendiendo a reconocer, y por primera vez desde que lo conocía, Alejandro Vega sonrió, una sonrisa que llegó hasta sus ojos. El fin de semana llegó cargado de una ansiedad que Alejandro no podía nombrar. Por primera vez en décadas, había cancelado compromisos, una reunión en el club, una conferencia virtual con inversores japoneses, incluso su ritual sagrado de revisar informes trimestrales. Todo para pasar una tarde en el parque con una mujer que conocía desde hacía años, pero que nunca había visto realmente, y una niña que en pocos días había puesto su mundo patas arriba. Se quedó parado frente al espejo del baño por largos minutos, estudiando su propio reflejo como si fuera un extraño. ¿Qué ropa se usa para jugar en el parque? A sus 42 años, Alejandro Vega no tenía idea. Optó por pantalones vaqueros, los primeros que vestía en años, y un polo, sintiéndose incómodamente vulnerable, sin la armadura de sus trajes a medida. 2 horas después, Sofía sostenía la mano de Beatriz mientras esperaban en la puerta del parque, sus propios nervios a flor de piel. Había pasado toda la mañana cuestionándose la sensatez de esa situación. ¿Qué hacía una empleada encontrándose con su jefe para un paseo por el parque? ¿Y por qué su corazón se disparaba cada vez que pensaba en verlo fuera del ambiente corporativo? Beatriz se balanceaba impaciente a su lado, sus ojos brillando con la expectativa de los juegos que estaban por venir. Llevaba su vestidito favorito, azul con pequeñas flores estampadas, que Sofía había comprado en oferta meses atrás, y sostenía su muñeca de trapo como siempre. «Mamá, ¿cuándo viene?», preguntó Beatriz, subiendo y bajando sobre las puntas de sus pies. «Pronto, mi ángel», respondió Sofía, verificando la hora en su móvil por 10ª vez en 5 minutos. Fue entonces cuando lo vieron acercarse. Alejandro caminaba con pasos vacilantes, sus manos claramente nerviosas dentro de los bolsillos del pantalón. Sofía se sorprendió al verlo en ropa casual. Parecía una persona completamente diferente, más joven, más humana. Beatriz fue la primera en reaccionar. Soltó la mano de su madre y corrió hacia él con la alegría descontrolada de los niños. «Viniste, viniste», gritó, deteniéndose solo cuando llegó frente a él, su cuellecito doblado hacia atrás para poder verle el rostro. Alejandro miró hacia abajo, hacia esa figurita radiante de felicidad, y Sofía vio cómo su rostro se suavizaba por completo. Se agachó lentamente hasta quedar a la altura de Beatriz. Un gesto que parecía natural, pero que Sofía sabía que le costaba esfuerzo a un hombre acostumbrado a mirar el mundo desde arriba. «Hola, pequeña», dijo él, su voz más suave de lo que Sofía jamás había oído. «¿Lista para jugar?». Beatriz aplaudió y asintió vigorosamente. Luego, sin ninguna ceremonia, extendió su pequeña mano hacia él. Alejandro miró la manita ofrecida con una expresión de asombro casi infantil, antes de envolverla cuidadosamente con la suya. 30 minutos después, el parque estaba concurrido para ser un sábado por la tarde. Familias esparcidas por el césped, niños corriendo entre los juegos, el sonido de risas y conversaciones creando una sinfonía de vida normal que era completamente extraña para Alejandro. Caminaron hasta el área infantil, Beatriz prácticamente saltando de emoción entre los dos adultos. Sofía observaba a Alejandro discretamente, fascinada por cómo parecía absorber cada detalle de ese ambiente. El olor a césped recién cortado, el ruido alegre de los niños, la sensación del sol en la piel sin la protección de los vidrios de su oficina. «Tobogán», anunció Beatriz, señalando el juego colorido. «Ven conmigo». Alejandro dudó, mirando el tobogán como si fuera un complejo desafío empresarial. Sofía vio su ceño fruncirse ligeramente, esa expresión concentrada que usaba cuando analizaba contratos. «No sé si…», y comenzó él, pero Beatriz ya había soltado su mano y corrido hacia los escalones. «Es fácil», gritó ella desde lo alto del juego. «Mira», y antes de que cualquiera de los adultos pudiera reaccionar, se lanzó tobogán abajo, riendo a carcajadas mientras descendía. Llegó abajo con el cabello despeinado y una sonrisa que parecía iluminar todo el parque. «Ahora tú», dijo ella, volviendo corriendo hacia Alejandro y tirando de su mano. «Beatriz, el tío Alejandro es muy grande para el tobogán», comenzó a intervenir Sofía, pero se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de él. Alejandro estaba mirando a Beatriz con una intensidad que partía el corazón.
Había algo rompiéndose detrás de esos ojos grises. Décadas de control, años de una vida medida solo en números y ganancias. Una infancia que él mismo había olvidado que un día existió. Quizás pueda intentarlo. Pum, dijo él, su voz casi un susurro. Sofía observó hipnotizada mientras Alejandro Vega, el hombre que comandaba reuniones de millones de dólares, subía torpemente los pequeños escalones de un tobogán infantil. Sus largas piernas apenas cabían en el espacio. Sus movimientos eran cuidadosos y vacilantes, pero había algo profundamente conmovedor en la determinación con la que enfrentaba ese desafío aparentemente simple. Allá arriba, se detuvo por un momento mirando hacia abajo, donde Beatriz aplaudía entusiasmada. Sofía vio cuando él cerró los ojos, respiró hondo y se permitió deslizarse. El descenso duró solo unos segundos, pero cuando Alejandro llegó abajo, algo fundamental había cambiado en su expresión. Estaba sonriendo. No la sonrisa calculada de los negocios, sino una sonrisa genuina, sorprendida, como si acabara de descubrir algo maravilloso que no sabía que existía. Beatriz estalló en aplausos. Luego se lanzó a sus brazos con la impulsividad total de los niños pequeños. Alejandro la sostuvo instintivamente, sus brazos envolviéndola con una protección natural que hizo que el corazón de Sofía se oprimiera en el pecho. Una hora después, habían probado todos los juegos apropiados para la edad de Beatriz. Alejandro la había empujado en el columpio, la había ayudado a cruzar el puente de cuerdas, había sostenido su mano mientras ella saltaba en un muelle colorido. Con cada nueva experiencia, Sofía veía cómo se desprendían capas y capas de frialdad del hombre que creía conocer. Ahora estaban sentados en un banco a la sombra, Beatriz jugando en la arena a pocos metros de distancia. El silencio entre Sofía y Alejandro era cómodo, cargado de una intimidad nueva e inesperada. «Gracias», dijo Alejandro de repente, su voz baja y sincera. «¿Por qué?», preguntó Sofía, volviéndose para mirarlo. «Por dejarme ser parte de esto», respondió gesticulando vagamente hacia el parque, las familias alrededor, hacia Beatriz, que construía castillos de arena con concentración absoluta. Había olvidado que esto existía. Sofía sintió algo oprimirse en su pecho. «¿Nunca tuviste una infancia normal?», Alejandro rió, pero no había alegría en el sonido. «Mi infancia fue un internado desde los 6 años. Vacaciones en casa con niñeras, fines de semana con tutores particulares. Mi padre decía que la diversión era una pérdida de tiempo. ¿Y tú lo creíste?», sí preguntó Sofía suavemente. «Hasta conocerlas a ustedes dos. Ni siquiera lo cuestionaba», admitió. Pensaba que el control y el éxito eran suficientes, que el amor era una debilidad. En ese momento, Beatriz vino corriendo hacia ellos, sus manitas sucias de arena, los ojos brillantes de pura felicidad. «¡Miren lo que hice!», dijo, mostrando un pequeño montoncito de arena que apenas se sostenía. «Es un castillo para que vivan ustedes». Alejandro tomó la delicada creación de Beatriz, con el mismo cuidado que dedicaría a un documento de valor incalculable. Sofía vio sus ojos llenarse de lágrimas que él luchó por contener. «Es el castillo más lindo que he visto», dijo él, su voz embargada. «Gracias por hacerlo para nosotros». Beatriz sonrió radiante. Luego se subió al banco entre los dos, apoyándose naturalmente contra Alejandro, como si fuera familia. Sofía vio cuando él tragó saliva, cuando sus brazos dudaron antes de envolverla protectoramente. 2 horas después, el sol comenzaba a ponerse cuando finalmente decidieron irse. Beatriz estaba visiblemente cansada, sus párpados pesados después de una tarde entera de juegos. Alejandro la llevaba en brazos y ella se había quedado dormida contra su pecho, una de sus pequeñas manos agarrada a la tela de su camisa. «Confía en ti completamente». Y observó Sofía mientras caminaban hacia el coche de Alejandro. «No sé si merezco esa confianza», respondió él mirando hacia abajo, al rostro sereno de Beatriz. «Los niños sienten quién es bueno», dijo Sofía simplemente. «Ellos no se equivocan con esas cosas». Alejandro dejó de caminar abruptamente. Cuando Sofía se volvió para mirarlo, vio lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Sofía», dijo él, su voz rota de emoción, «no sé cómo vivir esta vida que ustedes me han mostrado. No sé cómo ser la persona que Beatriz ve cuando me mira». Sofía sintió el corazón hacérsele pedazos ante la vulnerabilidad absoluta de ese hombre poderoso, sosteniendo a su hija dormida. Instintivamente, extendió la mano y tocó su rostro, secando las lágrimas con una gentileza que hizo que Alejandro cerrara los ojos. «No necesitas saberlo todo de una vez», susurró ella. «Solo necesitas querer aprender». «Quiero»,
dijo él con una intensidad que la sorprendió. Dios, ¿cómo quiero? Pero, ¿y si lo arruino todo? ¿Y si no sé amarlas como se merecen? El amor no es algo que sabes, respondió Sofía, sus propias lágrimas comenzando a caer. Es algo que sientes y que eliges todos los días. Alejandro la miró a los ojos por un largo momento, Beatriz aún durmiendo pacíficamente entre ellos. En ese instante, algo se selló entre los tres. Una conexión que trascendía la lógica, la conveniencia o las expectativas sociales. Entonces, elijo, susurró él. Las elijo a ustedes todos los días. Por el resto de mi vida, las elijo a ustedes. En el camino a casa, Beatriz se despertó durante el viaje, somnolienta y confundida. Cuando se dio cuenta de que estaba en el coche de Alejandro, que le sonreía a través del retrovisor, aplaudió con renovada alegría. Fue el mejor día, anunció con la convicción absoluta de los niños. ¿Podemos hacerlo de nuevo mañana? Alejandro rió, una risa genuina, libre, que llenó todo el coche con su música. Podemos hacerlo siempre que tú quieras, pequeña, prometió, y Sofía supo que hablaba en serio. Mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad, Sofía miró al hombre a su lado. Ya no era el jefe frío y controlador que conocía, sino alguien completamente nuevo, alguien que estaba redescubriendo lo que significaba estar verdaderamente vivo. Y supo, con una certeza que calentaba su corazón, que sus vidas nunca más serían las mismas. Los cambios no pasaron desapercibidos. El lunes siguiente al parque, cuando Alejandro llegó a la oficina con una sonrisa que no podía disimular, su secretaria externa, Vanessa, arqueó las cejas con sorpresa silenciosa. Murmuró algo inaudible a la recepcionista, quien a su vez intercambió miradas significativas con el asistente administrativo. Pequeños susurros comenzaron a circular por los pasillos. El señor Vega está diferente, cuchicheaban las empleadas de la limpieza. Más calmado, me observó el guardia de seguridad del edificio, casi humano. Se arriesgó alguien de contabilidad, arrepintiéndose inmediatamente de la osadía. Alejandro sentía las miradas. Oía los murmullos que cesaban cuando él pasaba, pero por primera vez en su vida profesional no le importaba. Tenía cosas más importantes ocupando sus pensamientos, como el sonido de la risa de Beatriz resonando en su mente, como la sensación de sus pequeñas manos confiadas en las suyas, como la forma en que Sofía había tocado su rostro con una ternura que él no sabía que existía. 3 días después, la primera reunión de la semana estaba programada para las 10 de la mañana. Socios comerciales importantes, contratos de millones en juego, el tipo de encuentro que solía comandar su atención absoluta. Alejandro estaba revisando los documentos finales cuando escuchó la voz familiar resonando desde la oficina externa. «Mamá, ¿puedo dibujar?», preguntó Beatriz, su voz infantil cortando a través de las paredes de cristal como una melodía. Alejandro sintió una sonrisa involuntaria formándose en sus labios. Miró el reloj. Todavía tenía 15 minutos antes de la reunión. Se levantó de la silla, guardó los papeles en un cajón y caminó hacia la oficina donde Sofía trabajaba. Beatriz estaba instalada en su rincón habitual, rodeada de lápices de colores y hojas en blanco, la concentración infantil grabada en sus pequeñas facciones. Cuando lo vio acercarse, su rostro se iluminó con pura alegría. «Hola», dijo ella, soltando inmediatamente el lápiz y corriendo hacia él. «Hola, pequeña», respondió Alejandro, agachándose automáticamente para quedar a su altura. El gesto ya se había vuelto natural, instintivo. «Mira lo que hice». Beatriz sostuvo un dibujo en sus manos. Esta vez, 3 figuras de la mano bajo un sol amarillo gigante. «Somos nosotros en el parque». Alejandro sintió algo oprimirse en su pecho. Tomó el dibujo con el cuidado reverente que dedicaba a los documentos más importantes, estudiando cada trazo colorido fuera de las líneas, cada detalle imperfecto y absolutamente perfecto. «Es hermoso», dijo él, su voz embargada. «¿Puedo guardar este también?». Beatriz asintió vigorosamente. Luego, sin ninguna ceremonia, se subió a su regazo. La puerta de la oficina se abrió y 3 hombres de traje entraron, seguidos por la secretaria, que parecía nerviosa. «Señor Vega, los señores llegaron un poco más temprano», comenzó a explicar Vanessa, pero su voz murió cuando vio la escena ante ella. Alejandro Vega, el empresario más temido de la ciudad, estaba sentado en el suelo con una niña de 3 años en su regazo, rodeado de dibujos infantiles y lápices de colores esparcidos. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía sintió que la sangre se congelaba en sus venas. Beatriz, ajena a la tensión que se había instalado en el ambiente,
Continuó mostrándole su dibujo a Alejandro, susurrando explicaciones sobre los colores que había elegido. Los tres empresarios, Alejandro los reconoció como representantes de una de las mayores constructoras del país, permanecieron paralizados en la puerta, sus expresiones alternando entre confusión y desaprobación mal disimulada. Señor Vega, carraspeó el mayor del grupo, claramente incómodo. Quizás sea mejor reprogramar esta reunión para un momento más apropiado. Alejandro sintió los bracitos de Beatriz apretarse alrededor de su cuello cuando ella percibió la tensión en la voz del extraño. Instintivamente la sostuvo más cerca, un gesto protector que sorprendió a todos en la sala, incluyéndolo a él mismo. No será necesario, dijo Alejandro, su voz recuperando parte de la autoridad habitual, pero manteniendo una suavidad que no estaba allí antes. Beatriz, mi querida, necesito conversar con estos señores ahora. ¿Puedes quedarte con mamá? Beatriz lo miró con esa seriedad infantil que partía el corazón. ¿Vuelves después? Y preguntó su vocecita pequeña, cargada de una inseguridad que hizo que Alejandro sintiera un dolor físico en el pecho. Siempre vuelvo, prometió él, besando su frente con una naturalidad que dejó a Sofía boquiabierta. Eres la cosa más importante de mi mundo ahora. Y 5 minutos después, la reunión había sido un desastre. Los empresarios, claramente desconcertados por el cambio en el comportamiento de Alejandro, cuestionaron su capacidad de concentración, insinuaron dudas sobre su competencia profesional y salieron de la oficina con contratos sin firmar y expresiones de desaprobación. Vanessa había observado todo con creciente ansiedad. Tan pronto como los visitantes se fueron, llamó a la puerta del despacho de Alejandro con evidente vacilación. «Con permiso, señor», dijo ella, su voz tensa. «¿Puedo hablar con usted un momento?» Alejandro levantó la vista de los documentos que fingía revisar, pero sus pensamientos estaban con Beatriz, que había pasado toda la reunión preocupada, preguntándole en voz baja a Sofía si él estaba enfadado con ella. «Sí, Vanessa. ¿Qué pasa?» Vanessa respiró hondo, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía una carpeta contra su pecho. «Señor Vega, yo trabajo con usted desde hace 5 años», comenzó ella, cada palabra costándole un esfuerzo evidente. «Siempre he respetado su profesionalismo, su dedicación al trabajo». Alejandro frunció el ceño, presintiendo lo que vendría a continuación. «Pero últimamente», continuó Vanessa, su voz ganando fuerza, «usted ha estado diferente, distraído. Los clientes están empezando a comentar. Hoy mismo los representantes de Emprendimientos Atlas salieron cuestionando si usted todavía tiene el mismo compromiso con los negocios. ¿Y usted está de acuerdo con ellos?», preguntó Alejandro, su voz peligrosamente baja. Vanessa tragó saliva, pero mantuvo su posición. «Creo que usted necesita decidir si quiere ser empresario u otra cosa», dijo ella, las últimas palabras saliendo casi como un susurro. «Porque en el mundo de los negocios está esta situación con la empleada y la niña. Puede ser vista como inapropiada». 2 horas después, Alejandro había despachado a Vanessa por el resto del día, alegando la necesidad de revisar contratos importantes. En realidad, estaba sentado en su silla ejecutiva, mirando a través de la pared de cristal hacia donde Sofía trabajaba con Beatriz, que jugaba quietecita a su lado. Las palabras de Vanessa resonaban en su mente como una sentencia, inapropiada, incuestionable, no profesional. Durante 4 décadas de vida, esas palabras habrían sido una puñalada mortal a su reputación. Durante 4 décadas, habría eliminado cualquier fuente de distracción inmediatamente, sin dudarlo, sin remordimientos. Ahora, mirando a Beatriz, que dibujaba con la lengua ligeramente fuera en concentración, viendo a Sofía, que organizaba documentos con la misma eficiencia de siempre, pero ahora con una suave sonrisa en los labios, Alejandro sintió algo completamente diferente. Por primera vez en su vida, no le importaba lo que pensaran los demás. Beatriz levantó los ojos de su dibujo y lo vio observando a través del cristal. Inmediatamente su rostro se iluminó y saludó entusiastamente, golpeando su manita contra el cristal, como si quisiera tocarlo. Alejandro sintió su corazón oprimirse de pura emoción. Se levantó de la silla, abrió la puerta que separaba los 2 ambientes y caminó hasta ella. «¿Puedo ver qué estás haciendo?», y preguntó, agachándose a su lado. «¿Eres tú de nuevo?», anunció Beatriz orgullosamente, mostrando un dibujo donde una figura alta de traje estaba al lado de una pequeña figura de vestido azul. «Eres mi amigo favorito en el mundo entero». Alejandro cerró los ojos por un momento, luchando contra la emoción que amenazaba con desbordarlo. Cuando los abrió de nuevo, Sofía lo estaba mirando con expresión de preocupación.
¿Sucedió algo?, la preguntó ella suavemente. La gente piensa que ustedes son un problema, me dijo Alejandro sin rodeos, su voz cargada de un dolor que no podía esconder. Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Lo sabía, murmuró, sus manos temblando. Sabía que íbamos a causarte problemas. No, dijo Alejandro con una firmeza que la sorprendió. Ustedes no son el problema. El problema es un mundo que piensa que el amor y la felicidad son debilidades. Beatriz, sintiendo la tensión entre los adultos, soltó sus lápices y se subió al regazo de Alejandro, sus bracitos pequeños envolviendo su cuello en un abrazo consolador. No estés triste, susurró ella en su oído, su voz dulce como la miel. Te quiero mucho. Fue en ese momento que Alejandro Vega tomó la decisión más importante de su vida. Al final de la tarde, Alejandro convocó una reunión extraordinaria con todos los empleados de la oficina. Sofía observaba nerviosa desde su mesa, Beatriz durmiendo pacíficamente en sus brazos después de una tarde de muchos dibujos y juegos. Vanessa llegó visiblemente tensa, seguida por los otros empleados que murmuraban entre sí sobre el motivo de la reunión repentina. Todos se posicionaron en la sala de conferencias, aguardando las palabras de su jefe con una mezcla de curiosidad y aprensión. Alejandro se levantó, miró cada rostro alrededor de la mesa y finalmente habló. Durante años construí mi vida y mi carrera sobre la base de que los sentimientos eran debilidades, comenzó él, su voz clara y firme. Creí que para ser respetado necesitaba ser frío, que para ser eficiente necesitaba ser inhumano. Murmullos bajos circularon por la sala. Vanessa se mordía el labio inferior, claramente ansiosa. Pero descubrí recientemente que estaba equivocado, continuó Alejandro, sus ojos volviéndose hacia Sofía y Beatriz. Descubrí que la verdadera fuerza no viene del aislamiento, sino de la conexión. No viene del control, sino del amor. El silencio en la sala era ensordecedor. Sofía López y su hija Beatriz me han enseñado más sobre liderazgo, humanidad y verdadero éxito en algunas semanas de lo que 40 años de negocios me enseñaron, declaró Alejandro, su voz ganando emoción. Y si eso le molesta a alguien, si eso cuestiona mi capacidad profesional, entonces quizás sea hora de cuestionar qué tipo de profesionales queremos ser. Vanessa tragó saliva, sus ojos llenándose de lágrimas de vergüenza. A partir de hoy, concluyó Alejandro, este no será más un lugar donde los sentimientos sean vistos como debilidad. Será un lugar donde reconozcamos que nuestra humanidad es nuestra mayor fortaleza. Beatriz eligió ese momento para despertarse, mirando alrededor de la sala llena de adultos con sus ojos grandes y curiosos. Cuando vio a Alejandro sonrió y saludó, completamente ajena a la importancia del momento que acababa de presenciar. Y en ese simple gesto, en esa sonrisa pura y sin pretensiones, todos en la sala entendieron exactamente de lo que Alejandro estaba hablando. La semana siguiente llegó cargada de una tensión que Alejandro podía sentir en los pasillos, en las reuniones, en las miradas que se desviaban cuando él pasaba. Su declaración en la reunión había creado ondas que se esparcían por todo el edificio corporativo como grietas en un cristal bajo presión. Vanessa había pedido el traslado a otro departamento el mismo día, alegando incompatibilidad de visiones profesionales. 2 de los socios minoritarios solicitaron una reunión de emergencia. Los susurros en los ascensores cesaban abruptamente cuando él entraba, reemplazados por silencios cargados de juicio. Pero Alejandro descubrió algo sorprendente. Por primera vez en décadas, dormía profundamente todas las noches. 5 días después de la reunión, Sofía llegó a la oficina esa mañana con Beatriz, que estaba especialmente animada. La niña se había despertado canturreando una canción que aprendió en la televisión, sus rizos dorados balanceándose mientras saltaba por el pequeño apartamento. «Mamá, ¿hoy puedo mostrarle mi dibujo nuevo a Alejandro?», preguntó ella durante el trayecto en autobús, sus ojos brillando con la pura expectativa de los niños. «Claro que sí, mi amor», respondió Sofía, pero había una sombra de preocupación en su voz. Los últimos días habían sido tensos en la oficina y sentía que algo estaba por suceder. Cuando llegaron, Alejandro ya estaba allí, pero no solo. 3 hombres de traje aguardaban en su sala, sus expresiones serias visibles a través de las paredes de cristal. Sofía reconoció a uno de ellos, Héctor Vargas, el socio principal, un hombre de unos 60 años, conocido por su rigidez corporativa. Beatriz, ajena a la tensión,
Se instaló en su rincón habitual y comenzó a organizar sus lápices de colores con la meticulosidad que había aprendido observando a Alejandro trabajar. Sofía intentó concentrarse en sus tareas, pero sus oídos captaban fragmentos de la tensa conversación que ocurría en la sala de al lado. Situación insostenible, una imagen de la empresa y ni comportamiento inadecuado. Alejandro respondía con voz controlada, pero Sofía podía sentir la tensión en sus hombros, incluso a través del cristal. Minutos después, la reunión se extendía y Beatriz comenzó a inquietarse. Había terminado 2 dibujos y ahora miraba repetidamente hacia la sala donde estaba Alejandro, frunciendo su pequeña frente en confusión. «Mamá, ¿por qué Alejandro no ha venido a hablar conmigo todavía?», le preguntó ella, su voz cargada de una tristeza que hizo que el corazón de Sofía se oprimiera. «Está trabajando, mi ángel», explicó Sofía suavemente. «A veces los adultos necesitan tener conversaciones importantes, pero él siempre viene a hablar conmigo», insistió Beatriz, sus ojos llenándose de lágrimas. «Ya no me quiere». Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta de la sala de Alejandro se abrió con fuerza. Héctor Vargas salió primero, su rostro rojo de ira contenida, seguido por los otros 2 hombres. Sus voces, antes controladas, ahora resonaban por la oficina. «Estás cometiendo un error que va a destruir todo lo que has construido», dijo Héctor apuntando con el dedo a Alejandro, que había aparecido en la puerta. «Y cuando eso suceda, no digas que no te lo advertimos». Beatriz se encogió en su rincón, asustada por el tono agresivo. Sofía se levantó instintivamente, preparándose para proteger a su hija si era necesario. Alejandro permaneció inmóvil en la puerta, observando a los hombres dirigirse al ascensor. Cuando las puertas se cerraron, un pesado silencio cayó sobre la oficina. Beatriz esperó unos segundos, luego se levantó lentamente y caminó hasta Alejandro. Su voz, cuando habló, era pequeña y vacilante. ¿Estás enfadado conmigo?». Alejandro se volvió hacia ella y Sofía vio que sus ojos brillaban de emoción contenida. Se agachó de inmediato, abriendo los brazos. «Nunca», dijo él, su voz quebrada. «Nunca, nunca podría estar enfadado contigo». Beatriz se lanzó a sus brazos y él la sostuvo como si fuera la cosa más preciosa del mundo. «Estaban gritando», murmuró ella contra su cuello. «Tuve miedo». «Lo sé, pequeña», susurró Alejandro, sus propias lágrimas comenzando a caer. «Lo sé, pero no tienes que tener miedo. Nunca tienes que tener miedo cuando estás conmigo». Sofía observaba la escena con el corazón destrozado, sabiendo que habían llegado a un punto de no retorno. 1 hora después, Alejandro había mandado a casa a todos los demás empleados, alegando la necesidad de una reorganización interna. Ahora la oficina estaba en silencio, solo los 3, él, Sofía y Beatriz. Beatriz había vuelto a dibujar, aparentemente recuperada del susto anterior, pero Sofía veía cómo miraba constantemente a Alejandro, como si quisiera asegurarse de que él seguía allí. «Sofía», dijo Alejandro finalmente, su voz pesada, «tenemos que hablar». Ella sabía que este momento llegaría. Había sentido la presión crecer, había visto las miradas de desaprobación, había oído los comentarios susurrados. Se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. «Los socios quieren que elija», continuó Alejandro mirando a través de la ventana hacia la ciudad allá abajo. «¿La empresa o ustedes?». Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. «¿Y tú? ¿Ya decidiste?». Alejandro se volvió hacia ella, y lo que Sofía vio en sus ojos la dejó sin palabras. No había duda, no había vacilación, había solo una determinación absoluta que la sorprendió. «Las elegí a ustedes desde el primer día que Beatriz tocó mi mano», dijo él simplemente. «La cuestión no es si voy a elegirlas, la cuestión es cómo vamos a construir nuestra vida después de esta elección». «¿Eh?». Y Beatriz, que había oído su nombre, levantó los ojos del dibujo. «¿Están hablando de mí?», preguntó con curiosidad inocente. Alejandro sonrió, esa sonrisa genuina que había aprendido a dar en los últimos tiempos. «Siempre hablamos de ti», dijo él extendiéndole la mano, «porque eres la persona más importante de nuestras vidas». Beatriz soltó sus lápices y corrió hacia él, subiéndose a su regazo con la confianza natural de los niños amados. «Yo también los quiero», anunció ella con la seriedad de las grandes declaraciones. «Ustedes son mi familia». «¿Familia?». La palabra resonó en el silencio de la oficina como una revelación. Alejandro miró a Sofía, vio sus lágrimas, sintió a Beatriz acurrucada contra su pecho y supo con absoluta certeza
que había tomado la decisión correcta. Al final de la tarde, Alejandro había pasado toda la tarde al teléfono, haciendo llamadas, reorganizando prioridades, tomando decisiones que cambiarían radicalmente su vida profesional. Sofía oía fragmentos de las conversaciones. Estaba vendiendo su parte de la empresa, liquidando inversiones, reorganizando completamente su estructura financiera. ¿Estás seguro de esto?, y preguntó ella cuando él finalmente colgó el teléfono. Sofía, dijo él, volviéndose hacia ella con una intensidad que la hizo dejar de respirar. Pasé 42 años construyendo un imperio que no me hacía feliz. Pasé semanas al lado de ustedes construyendo una familia que me hace querer despertar todas las mañanas. Se levantó de la silla y caminó hasta donde estaba ella, tomando sus manos entre las suyas. Perdí 40 años de mi vida siendo alguien que no era. Continuó, su voz cargada de emoción. No voy a perder ni un día más. Beatriz, que había estado jugando quietecita, eligió ese momento para acercarse a ellos, cargando uno de sus dibujos. Miren, dijo ella mostrando el papel. Dibujé nuestra casa. Era un dibujo simple, una casa con 3 ventanas, una puerta roja y 3 figuras sonrientes al frente. Arriba, un sol gigante brillaba sobre la escena. Es donde vamos a vivir siempre juntos, explicó Beatriz con la convicción absoluta de los niños. Y vamos a ser felices para siempre. Alejandro tomó el dibujo, estudió cada trazo hecho con amor y sintió como su última defensa se desmoronaba por completo. Sí, dijo él, su voz quebrándose de emoción. Vamos a ser felices para siempre. 2 horas después, mientras organizaban los últimos documentos antes de salir de la oficina por última vez, Beatriz se durmió en el sofá, exhausta por un día lleno de emociones que no comprendía completamente, pero que había sentido en cada fibra de su pequeño ser. Alejandro la cubrió con su propio saco, observándola dormir con una ternura que transformaba completamente sus facciones. Ella lo cambió todo, murmuró Sofía acercándose a él. Ustedes dos lo cambiaron todo, corrigió Alejandro, pasando un brazo alrededor de Sofía y atrayéndola hacia él. Me enseñaron que el éxito no es lo que acumulas, sino lo que cultivas. No es lo que conquistas, sino lo que amas. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo por primera vez en años una seguridad absoluta, una certeza de que estaba exactamente donde debía estar. ¿Y ahora?, y preguntó ella. Ahora, dijo Alejandro besando la coronilla de su cabeza. Ahora comenzamos nuestra verdadera vida. Allá afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético de negocios, ambición y búsqueda incesante de más poder, más dinero, más reconocimiento. Pero dentro de esa oficina 3 personas habían descubierto algo infinitamente más valioso. Habían descubierto lo que realmente importa, y por primera vez, el silencio que flotaba en el ambiente no estaba vacío, estaba pleno de amor, de posibilidades y de la promesa de días más felices por venir. 6 meses después, la casa que Alejandro compró estaba en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad, lejos de los rascacielos de cristal y las oficinas donde había pasado la mayor parte de su vida adulta. Era una construcción simple, de 2 pisos, con un jardín donde Beatriz podía jugar libremente y un porche donde él y Sofía tomaban café en las perezosas mañanas de domingo. El cambio no había sido fácil. Los primeros días, Alejandro se despertaba a las 5 de la mañana por pura costumbre, buscando automáticamente su teléfono corporativo, antes de recordar que ya no tenía reuniones que atender, contratos que revisar ni imperios que construir. El silencio de la casa nueva lo ponía nervioso, acostumbrado como estaba al bullicio constante de los negocios. Pero Beatriz había sido su salvación, como siempre. Papá Alejandro, él lo llamaba ahora, y cada vez que escuchaba esas palabras, algo se calentaba en su pecho de una forma que ningún contrato millonario jamás había logrado provocar. Ven a jugar conmigo al jardín. 2 semanas después del cambio, Sofía observaba desde la ventana de la cocina mientras Alejandro le enseñaba a Beatriz a plantar semillas de girasol en el pequeño arriate que habían preparado juntos. Sus manos grandes y cuidadosas guiaban las manitas pequeñas de la niña, mostrando cómo hacer los agujeritos en la tierra, cómo colocar las semillas con delicadeza. ¿Cuándo van a crecer?, preguntaba Beatriz por 10ª vez, su paciencia de niña ya puesta a prueba por la espera. Las mejores cosas de la vida tardan en crecer, explicaba Alejandro con una paciencia que él mismo no sabía que poseía. Pero cuando crecen son más hermosas de lo que podemos imaginar. Sofía sonrió reconociendo la metáfora.
Ellos también habían sido como semillas plantadas en el suelo improbable de una oficina corporativa, regados por la inocencia de una niña, creciendo lentamente hasta convertirse en algo hermoso e inesperado. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Cristina, su vecina del antiguo apartamento. «Sofía, no te lo vas a creer». La voz excitada de la mujer resonó por el aparato. «¿Están hablando de ustedes en la televisión?» Sofía frunció el ceño confundida. ¿Hablando de nosotros? ¿Cómo así? Pon el canal 5 ahora. Es sobre ese jefe rico tuyo que lo dejó todo por amor. Con manos temblorosas, Sofía encendió la televisión. En la pantalla, un reportero estaba frente al antiguo edificio donde Alejandro trabajaba, su voz profesional narrando una historia que parecía sacada de una película. En una decisión que sacudió el mundo empresarial de la ciudad, el multimillonario Alejandro Vega vendió su participación en la empresa que construyó durante 20 años para comenzar una nueva vida con su familia. Alejandro entró en la sala en ese momento, Beatriz en sus brazos, ambos con tierra en las manos y sonrisas en el rostro. «¿Qué está pasando?», le preguntó él, pero su expresión cambió cuando vio el reportaje en la televisión. Según fuentes cercanas, Vega se habría enamorado de una empleada y de su hija pequeña, abandonando una fortuna estimada en decenas de millones para vivir una vida sencilla. Beatriz señaló la televisión con emoción. «Papá Alejandro, estás en la tele». Pero Alejandro no estaba prestando atención al reportaje. Estaba mirando a Sofía, viendo las lágrimas en sus ojos, sintiendo la tensión que se había instalado en el ambiente. «Apaga eso», dijo él suavemente tomando el control remoto. «Alejandro, están diciendo que lo perdiste todo», murmuró Sofía, su voz cargada de culpa. «Por nuestra causa». «¿Que perdí todo?», repitió Alejandro como si la frase no tuviera sentido. Miró alrededor de la modesta sala, luego a Beatriz, que jugaba con una muñeca en la alfombra, y finalmente a Sofía, que lo observaba con preocupación. «Sofía», dijo él, acercándose a ella y tomando sus manos, «¿tú crees que yo perdí algo?». 3 meses después, la transformación de Alejandro seguía sorprendiendo a todos los que lo conocían. Había abierto una pequeña consultoría financiera, atendiendo a personas comunes que necesitaban ayuda para organizar sus finanzas personales. La oficina era una sala simple en el centro de la ciudad, decorada con los dibujos de Beatriz enmarcados en las paredes. «Señor Vega», dijo doña Lucía, una señora de 60 años que había perdido los ahorros de toda una vida en una estafa bancaria. «¿Estás seguro de que puede ayudarme?». «No tengo mucho dinero para pagar sus honorarios». Alejandro sonrió, la misma sonrisa genuina que había aprendido a dar desde que Beatriz entró en su vida. «Doña Lucía, mi trabajo aquí no es sobre dinero», explicó él pacientemente. «Es sobre ayudar a personas como usted a recuperar su dignidad, su independencia. Y eso no tiene precio». En los meses siguientes, decenas de personas pasaron por su pequeña oficina. Jubilados que habían sido engañados por estafas piramidales, madres solteras luchando por pagar las cuentas, parejas jóvenes intentando comprar su primera casa. Cada caso tocaba a Alejandro de una forma diferente. Cada historia le recordaba por qué había hecho la elección que hizo. 6 meses después de la mudanza, Sofía estaba preparando la cena cuando escuchó carcajadas viniendo del jardín. Espió por la ventana y vio a Alejandro corriendo detrás de Beatriz, que huía de él riendo a carcajadas, sus trenzas volando al viento. «Te atrapé», gritó él, alzándola en el aire y haciéndola girar. Otra vez», me pidió Beatriz, sus ojos brillando de pura alegría. Sofía observó la escena con el corazón lleno. Ese hombre que corría descalzo por el jardín, con la camisa arrugada y el cabello despeinado, era irreconocible del empresario frío que ella había conocido. Y sin embargo, era la versión más verdadera de él que jamás había visto. Más tarde, después de que Beatriz se durmiera, los dos se sentaron en el porche, compartiendo el silencio cómodo de quienes se entienden sin palabras. «¿Lo extrañas?», le preguntó Sofía de repente. «¿La vida que tenías antes?». Alejandro pensó por un largo momento, mirando las estrellas que eran visibles allí, lejos de las luces de la ciudad. «¿Sabes lo que sentía al final de cada día cuando tenía toda esa riqueza?», dijo él finalmente. «Vacío, un vacío tan profundo que ni siquiera sabía que existía hasta que desapareció». Se volvió hacia ella, sus ojos reflejando la suave luz de la luna. «Ahora, cuando Beatriz me llama papá, cuando tú sonríes por la mañana tomando café,
cuando ayudo a alguien a organizar su vida financiera, me siento rico de verdad. Un año después, Beatriz estaba en el jardín, admirando los girasoles que finalmente habían florecido. Eran enormes, vibrantes, vueltos hacia el sol, como pequeños milagros dorados. «Papá Alejandro», gritó ella corriendo hacia adentro de la casa. «Los girasoles nacieron. Ven a ver». Alejandro dejó los papeles sobre la mesa, una planificación financiera que estaba preparando para una familia de refugiados, y siguió a Beatriz al jardín. Sofía se unió a ellos y los tres se quedaron parados, admirando las flores que habían crecido a partir de semillas tan pequeñas. «¿Recuerdas lo que dijiste?», le preguntó Beatriz sosteniendo la mano de Alejandro. «Que las mejores cosas tardan en crecer». «Lo recuerdo», respondió Alejandro, su voz suave. «Nuestra familia también tardó en crecer», y observó Beatriz con la sabiduría inesperada de los niños. «Pero ahora somos la familia más bonita del mundo». Alejandro sintió lágrimas formándose en sus ojos. Miró a Sofía, vio el mismo amor reflejado en su rostro, luego a Beatriz, que los observaba con esa pureza que lo había cambiado todo. «Tienes razón, pequeña», dijo él, atrayéndolas a las dos para un abrazo. «Somos la familia más bonita del mundo». 2 años después, la pequeña consultoría de Alejandro se había convertido en una referencia en la ciudad para personas que necesitaban empezar de nuevo financieramente. No cobraba a quienes no podían pagar. Aceptaba pagos en cuotas. A veces recibía pasteles de Doña Lucía o verduras de su vecino como forma de agradecimiento. Sus antiguos colegas del mundo corporativo murmuraban que había perdido el juicio, que estaba desperdiciando su talento. Algunos llegaron a ofrecerle alianzas millonarias, intentos de traerlo de vuelta al mundo que había abandonado. Alejandro había encontrado algo que ninguno de ellos comprendía. Había encontrado un propósito. «Papá», dijo Beatriz una tarde, mientras lo ayudaba a organizar algunos documentos en la oficina. Ya tenía 5 años e insistía en trabajar con él. «¿Por qué algunas personas están tristes aunque tengan mucho dinero?». La pregunta lo tomó desprevenido. Alejandro dejó lo que estaba haciendo y miró a la niña que se había convertido en el centro de su vida. «¿Por qué crees eso, pequeña?». «En la televisión», explicó Beatriz con seriedad, «siempre hay personas ricas que parecen tristes, pero tú eres feliz ahora y no tienes tanto dinero como antes». Alejandro se agachó hasta quedar a su altura, como había aprendido a hacer siempre que ella hacía preguntas importantes. «Beatriz, existe una diferencia entre tener dinero y ser rico», explicó él cuidadosamente. «Dinero es lo que guardas en el banco. Riqueza es lo que guardas en el corazón». «¿Y qué guardas tú en el corazón?», preguntó ella, sus ojos grandes fijos en los de él. «A ti», respondió él sin dudar, «y a mamá, y a todas las personas que ayudamos aquí, y a los girasoles de nuestro jardín, y al sonido de tu risa por la mañana, y al olor del café que mamá hace, y a la sensación de dormir en paz, sabiendo que mañana será un buen día». Beatriz asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. «Entonces somos muy ricos», concluyó ella. «Somos los más ricos de todos», confirmó Alejandro abrazándola. 3 años después de la transformación, Sofía estaba embarazada. La noticia había llegado una mañana de domingo, mientras Alejandro preparaba panqueques y Beatriz dibujaba en la mesa de la cocina. Cuando ella se lo contó, él dejó caer la sartén, esparciendo masa por toda la estufa. «¿En serio?», preguntó él, sus ojos llenándose de lágrimas instantáneamente. «Muy en serio», respondió Sofía, riendo de su expresión de shock. Beatriz levantó los ojos del dibujo, curiosa por la agitación de los adultos. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «Vas a tener un hermanito o hermanita», anunció Sofía. Beatriz saltó de la silla, aplaudiendo con entusiasmo. «Le enseñaré todo lo que sé», declaró ella. «Cómo plantar girasoles y cómo hacer sonreír a papá Alejandro». Esa noche, después de que Beatriz se durmiera, Alejandro y Sofía se sentaron en el porche, como hacían todas las noches. Él colocó la mano en el vientre a un plano de ella, imaginando la nueva vida que crecía allí. «Hace 3 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí así, lo habría creído imposible», murmuró él. «¿Y ahora?», preguntó Sofía. «Ahora sé que la vida tiene una forma de llevarnos exactamente a donde necesitamos estar», respondió él. «A veces perdemos todo lo que creíamos importante para descubrir lo que realmente importa». Miró a través de la ventana, donde Beatriz dormía pacíficamente, rodeada de sus dibujos y muñecas.
Una niña de 3 años me enseñó más sobre la vida que 40 años de experiencia, dijo él, su voz cargada de gratitud. Me enseñó que el amor no es algo que conquistas o compras, es algo que recibes cuando estás dispuesto a dar, sin esperar nada a cambio. Años después de la transformación, el pequeño Lucas tenía 2 años ahora, y Beatriz se había convertido en la hermana más protectora del mundo. Alejandro los observaba jugar en el jardín mientras Sofía cosechaba tomates de la huerta que habían plantado juntos. Su cabello estaba canoso en las sienes, usaba ropa sencilla y tenía callos en las manos de tanto trabajar en el jardín. A sus 47 años tenía menos dinero en la cuenta bancaria que en cualquier otro momento de su vida adulta y era el hombre más feliz del mundo. Sonó el teléfono. Era un reportero que quería hacer un artículo sobre el empresario que lo dejó todo por amor en el 5º aniversario de su decisión. Señor Vega, preguntó el reportero, ¿se arrepiente de la elección que hizo? Alejandro miró por la ventana, viendo a Beatriz enseñar a Lucas a plantar semillas en el mismo arriate donde ella había aprendido, viendo a Sofía sonriendo mientras los observaba. Joven, te le dijo al teléfono, usted le puede preguntar eso a un hombre que perdió algo. Yo solo he ganado, pero usted renunció a millones. Y gané miles de millones, le interrumpió Alejandro. Miles de millones de momentos felices, de risas de niño, de abrazos verdaderos, de noches bien dormidas. Miles de millones de segundos de paz. Hizo una pausa, viendo a Beatriz correr hacia él con un dibujo nuevo. La riqueza que tenía antes podía contarse en números, sí, continuó él. La riqueza que tengo ahora no cabe en ningún banco del mundo. Epílogo. 10 años después. Beatriz tenía 13 años, Lucas 7, y Sofía esperaba al tercer hijo. Alejandro se había convertido en una leyenda en la ciudad, no por los negocios que había construido, sino por las vidas que había transformado a través de su consultoría. Estaba en el jardín enseñando a Lucas a cuidar los girasoles cuando Beatriz se acercó con un sobre en las manos. Papá, dijo ella. Había dejado de llamarlo papá Alejandro, unos años antes, cuando él y Sofía se casaron oficialmente. Llegó una carta para ti. Era de una prestigiosa universidad estadounidense, una propuesta para dar conferencias sobre liderazgo humanizado y el verdadero significado del éxito. La invitación venía acompañada de unos honorarios que harían suspirar de envidia a cualquier ejecutivo. Alejandro leyó la carta, la dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo. ¿Vas a aceptar?, preguntó Beatriz con curiosidad. No lo sé, respondió Alejandro honestamente. ¿Tú qué crees? Beatriz pensó por un momento con esa seriedad que había heredado de la infancia. Creo que puedes ayudar a más personas, dijo ella finalmente. Pero solo si no significa estar lejos de nosotros. Alejandro sonrió, abrazándola. ¿Sabes una cosa?, dijo él. Sigues siendo la persona más sabia que conozco. Esa noche, en el porche que se había convertido en su refugio, Alejandro le contó a Sofía sobre la invitación. ¿Y si es una trampa?, preguntó ella medio en broma. ¿Y si te vuelve a gustar ese mundo? Alejandro rió, atrayéndola más cerca. Sofía, dijo él, mirando a los ojos de la mujer que había cambiado su vida. Hace 10 años creía saber lo que era el éxito. Hoy sé que el éxito es cuando puedes mirar tu vida y no querer cambiar nada por nada. Señaló hacia adentro de la casa, donde los niños veían dibujos animados en el sofá. El éxito es cuando plantas semillas de amor y ves crecer girasoles de felicidad, continuó. Es cuando te das cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que eres capaz de dar. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo al bebé moverse en su vientre. ¿Y qué le vas a responder a la universidad? Que acepto dar la conferencia, dijo Alejandro, siempre y cuando pueda llevar a mi familia conmigo, porque la lección más grande que tengo para enseñar no está en palabras, está en la forma en que elegimos vivir. Bajo el cielo estrellado, rodeado por los girasoles que había plantado con las manos de una niña, Alejandro Vega comprendió finalmente la verdad más simple y profunda de la vida. No importa cuántos imperios construyas o cuántos millones acumules, al final, la única riqueza que realmente importa es la capacidad de amar y ser amado. Y en esa riqueza, él era y siempre sería el hombre más rico del mundo. Si te gustó esta historia, entonces dale me gusta y suscríbete al canal para no perderte los próximos videos.